Y vamos a mirar ahora el segundo parte de este parte 4 del origen y llamado del hombre. Y empezamos a ver en la mañana que el hombre fue creado para el compañerismo. Desarrollamos 3 puntos: lo incompleto del hombre solo, la insuficiencia de los animales, la intervención de Dios, y ahora vamos a ver la institución del matrimonio. Antes de iniciar, vamos a orar una vez más. ¿Cuánto te necesitamos, Señor, nuestro Dios? Ruego que sea tú obrando en poder por tu Espíritu Santo, dándonos oídos para oír, ojos para ver y corazones para creer y recibir tu palabra sembrada, oh Señor, para tu gloria y para el bien de tu iglesia. Te pido en Cristo Jesús. Amén. Bueno, este cuarto punto, la institución del matrimonio, también vamos a desarrollar en 4 subpuntos en esta mañana. Y el primero que vamos a ver es el momento de la institución del matrimonio. Se ha hecho referencia al matrimonio como una ordenanza creacional. ¿Qué significa esto? Simplemente señala el hecho de que el matrimonio fue establecido o instituido por Dios desde el principio. Y es importante entender eso porque no es el hombre quien inventó el matrimonio. No son los gobiernos desde el mundo que tuvieron la idea. Dios instituyó el matrimonio desde el principio. Y por lo tanto, ningún hombre, ningún gobierno tiene el derecho de tocar el matrimonio o redefinirlo. Solo Dios tiene ese derecho y el deber de cada hombre, especialmente aquellos que han sido llamados a servir como reyes o gobernantes en este mundo, es su deber reconocer la naturaleza del matrimonio que Dios instituyó en el principio y afirmarlo y guardarlo puro de la corrupción de los hombres y mujeres que quieren cambiarlo y pervertirlo. ¿Por qué instituyó Dios el matrimonio en el principio? Si es verdad, como hemos visto, que el hombre fue creado para el compañerismo, entonces era justo que Dios proveyera esa compañía inmediatamente para el primer portador de su imagen. Pero más allá de la compañía del primer hombre, Dios tenía en mente el comienzo de la totalidad de la sociedad humana que vendría después. Como muchos han afirmado, la familia es la piedra angular de la sociedad humana. Sin familias fuertes, cualquier sociedad no prosperará como debería. De hecho, la mejor manera de destruir una sociedad es socavando la institución del matrimonio, destruyendo la familia nuclear a través de la inmoralidad, el divorcio y las perversiones al diseño original de Dios. Algo que los enemigos de Dios saben muy bien y han tratado de hacer a lo largo de la historia humana. La historia está llena de los trágicos resultados de las sociedades que han abandonado el designio de Dios y la verdad de Dios para el matrimonio. La unión de Adán y Eva en matrimonio fue el comienzo de la primera familia, de la que surgirían otros portadores de la imagen de Dios. Y a su vez pasarían formando otras familias a medida que se cumpliera el mandato creacional de ser fructíferos, multiplicarse y llenar la tierra. Bueno, este es el primer punto, el momento de la institución fue en el principio de la creación. Vamos a ver ahora, en segundo lugar, la naturaleza de la institución del matrimonio. Al final del versículo 22, vemos que Dios trajo a la mujer al hombre. Y esto nos enseña que es Dios quien no solo diseñó e instituyó el matrimonio,
sino que es Él quien une a un hombre y una mujer en el momento que ellos hacen sus votos matrimoniales. Y esto se confirma por lo que Jesús dice en Mateo 19:6. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y independientemente de las circunstancias que llevan a un hombre a sentirse atraído por una mujer, y que estos toman la decisión de casarse, al final del día es Dios quien nos une. Es posible que me haya casado con mi esposa porque era una mujer muy hermosa y piadosa, con la que podría pasar el resto de mi vida. Y es posible que ella se haya casado conmigo a pesar de mis muchos defectos y deficiencias, a través de un lapsus momentáneo en su juicio, pero al final del día, cuando hicimos nuestros votos matrimoniales, fue Dios quien nos unió en ese glorioso unión. Vemos en segundo lugar que el matrimonio es pactual. El matrimonio no debe celebrarse a la ligera. Es un pacto formal hecho en la presencia de Dios. En otras palabras, es una promesa hecha el uno con el otro ante Dios con un voto de permanecer juntos en la unión matrimonial hasta que la misma muerte rompa esta unión. Y esto está implícito en las palabras del versículo 24, que dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La palabra hebrea davak, que se traduce aquí en la salud, hasta que la muerte nos separe. El divorcio, mis hermanos, es una cosa terrible que Dios aborrece. Es la disolución de lo que Dios ha unido. Y bíblicamente solo hay dos razones por las que Dios da permiso para divorciarse. Y es por el adulterio o el abandono. Si uno de los cónyuges comete adulterio o abandona deliberadamente al otro cónyuge, el cónyuge inocente tiene motivos legítimos para divorciarse. Pero incluso esas excepciones, esas razones, solo se dan debido a la dureza del corazón humano. El divorcio es algo terrible y destructivo, que lleva a generaciones de consecuencias y dolor. Nosotros como cristianos debemos tomar en serio la naturaleza del pacto matrimonial y siempre honrar y defender esta institución en medio de un mundo que a menudo la desprecia y busca pervertirla. En tercer lugar, mis hermanos, vemos que el matrimonio es monógamo. Monógamo. No solamente debemos honrar el matrimonio manteniendo nuestros votos, también debemos proteger el matrimonio contra las muchas perversiones que el mundo practica del mismo. ¿Qué significa monógamo? Significa un matrimonio solo debe ser hecho de dos personas. En ningún momento un hombre puede tener más de una esposa y viceversa. La poligamia, la práctica de tener más que una esposa a la vez, es el resultado de la caída del hombre y no aparece en la Biblia hasta Génesis 4. Y aunque la Biblia registra para nosotros la historia pecaminosa de muchos que practicaron la poligamia, incluidos hombres como Jacob, Salomón y David, sin embargo, la Biblia de ninguna manera lo aprueba. De hecho, la Biblia da descripciones gráficas de las terribles consecuencias de la poligamia en las familias que la practicaban. Otra terrible perversión del diseño de Dios
para el matrimonio es la homosexualidad, primero conocido como sodomía, debido a los pecados cometidos en las ciudades de Sodoma y Gomorra, como registra Génesis. La homosexualidad o la bisexualidad, como se llaman hoy día, son también resultados de la caída del hombre y no aparecen hasta mucho después de la institución del matrimonio. El verdadero matrimonio es solo y siempre la unión de un hombre y una mujer. Un esposo es siempre un hombre y una esposa es siempre una mujer. Un marido por naturaleza solo es un marido si tiene una esposa. Y una esposa por naturaleza solo es una esposa si tiene un marido. Dos maridos o dos esposas es una imposibilidad lógica y va en contra del hermoso y glorioso designio de nuestro Dios. Las relaciones homosexuales también distorsionan y pierden la naturaleza complementaria del matrimonio. El hombre y la mujer no solo se complementan físicamente con su anatomía, también se complementan entre sí en todos los aspectos de su ser, incluidas las emociones y las capacidades. Por el diseño de Dios, la unión complementaria de un hombre y una mujer también es fructífera. Solo esta unión puede producir descendencia. Y cuando las parejas homosexuales buscan traer niños a su hogar a través de la adopción u otros medios, solo pueden hacerlo tomando prestado una cosmovisión cristiana. Ellos necesitan el esperma de un hombre y el óvulo de una mujer porque es así como Dios diseñó a la humanidad para que fuera fructífera y multiplicara. Entonces, estos son algunos aspectos de la naturaleza del matrimonio según el diseño de Dios. Ahora, en tercer lugar, mis hermanos, quiero ver algunas realidades relacionales en el matrimonio, en la institución del matrimonio. En primer lugar, vemos la estructura de autoridad. Desde el principio, Dios diseñó la familia con una estructura de autoridad. Y como vimos ahora en la mañana en la escuela, el esposo debe ser la cabeza del hogar y la esposa debe someterse y respetar a su jefatura por el bien y el orden de la familia. Y eso no tiene nada que ver con el valor o la dignidad del hombre o de la mujer, como dejamos claro. Tanto el hombre como la mujer son iguales en valor y dignidad ante Dios como portadores de su imagen, aunque reflejan diferentes aspectos de la imagen de Dios. Más bien, mis hermanos, eso tiene que ver con el designio soberano de Dios y los roles que Él ha asignado a cada sexo dentro del pacto matrimonial. El machismo distorsiona y abusa la autoridad que Dios ha dado al hombre, mientras que el feminismo se revela contra el diseño y el orden de Dios para el hogar. Ambos son resultados de la caída, como las consecuencias de la caída deja claro en Génesis capítulo 3. Como cristianos es especialmente importante que reconozcamos y nos sometamos al diseño de Dios para el hogar y no nos opongamos nos opongamos a la rebelión del mundo. También incluyendo nuestros propios corazones pecaminosos con respecto al diseño y mandato de Dios. No es solamente el mundo que opone a esas cosas. A menudo nuestro corazón pecaminoso se levanta en contra de la verdad de Dios y debemos corregir y arrepentirnos de nuestros propios pensamientos al respecto. Pero la autoridad del marido no es solo con respecto a su esposa, sino también con respecto a sus hijos. Y vemos esto en este texto, la autoridad que ambos padres tienen en el hogar. Aunque Adán y Eva no tuvieron un padre y una madre humanos, Dios contempló el futuro de la humanidad
Y dejó claro que los hijos estarían bajo la autoridad de sus padres mientras vivieron en casa o hasta que se casaron. Entrar en un pacto matrimonial es la separación en un sentido de la familia nuclear original para comenzar una nueva familia. La estructura de autoridad que Dios estableció para la primera familia ha de repetirse en la nueva familia perpetuamente a lo largo de toda la historia humana. Los esposos siempre deben ser la cabeza de su hogar. En toda sociedad, en cada lugar donde se practica el matrimonio. Los hijos siempre deben someter a sus padres mientras viven bajo su techo. Esto no significa tampoco que los hijos casados no tengan que honrar a sus padres, a su padre y a su madre, porque este, como sabemos, es el quinto mandamiento y siempre debe ser obedecido en todo momento. Pero sí significa que ciertos aspectos de la autoridad de Dios, de los padres sobre esa persona, sobre su hijo, llegan a su fin cuando sus hijos entran en su propio pacto matrimonial. Los varones se convierten en cabezas de sus propios hogares y las hijas se someten a la autoridad de su marido en lugar de lo de sus padres. Es natural y este es el diseño de Dios para la humanidad. También en versículo 24 vemos, vamos a leerlo, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta unión de una sola carne señala el hecho de que la mujer fue literalmente tomada de la carne del hombre. La unión de Adán y Eva fue simplemente la reunión de la carne que Dios había separado de Adán en primer lugar. Pero más allá de esto, mis hermanos, la unión de una sola carne apunta a la increíble intimidad que un esposo y una esposa comparten dentro del pacto matrimonial. Es como si dos personas se conviertan en una persona y a través de esta unión íntima, con la bendición de Dios, se propaga la raza humana. No sé si has conocido a personas que han estado felizmente casadas durante décadas o incluso por más que 50 años. Yo tuve el privilegio de conocer a muchas parejas mayores cuando era niño, especialmente en la iglesia en que fui criado. Es increíble lo mucho que una pareja así vuelve como inseparable. Llega a un punto en que es difícil imaginar el uno sin el otro. A menudo cuando uno de los miembros de esa pareja fallece, no pasa mucho tiempo que el otro también fallece por ser tan unidas y conectadas por tanto tiempo. La unión matrimonial vivida como Dios la dispuso es algo hermoso e íntimo. También, mis hermanos, otra realidad relacional es amor y respeto. Implícito en la unión de una sola carne está el hecho de que las relaciones matrimoniales deben estar marcadas por el amor y el respeto. La Biblia nunca nos ordena amarnos a nosotros mismos o amar a nuestros propios cuerpos. De hecho, asume que todos nosotros hacemos esto naturalmente. Pero la Biblia sí usa nuestro amor por nosotros mismos como un estándar por el cual debemos amar a los demás. Y esto es particularmente cierto en la relación matrimonial. Mira lo que dice Efesios 5, 28 al 29. Le dice al esposo: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Debido a que un hombre y una mujer casados están en una unión de una sola carne, amar a tu cónyuge
es amar a ti mismo también. El amor por naturaleza edifica y anima. Y en un matrimonio amoroso no solo se fortalece el vínculo entre los dos, sino que cada uno como individuos también se fortalece. Están mejor juntos que separados. La Biblia pone énfasis en que el esposo ame a la esposa, porque ahí tiende a ser donde los esposos a menudo luchan. Y así como la Biblia pone énfasis en que la mujer respete y se somete a su esposo, porque ahí es donde tiende a luchar más las mujeres. Mire lo que Colosenses 3, 18 a 19 dice. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Otra realidad relacional en el matrimonio es la vulnerabilidad y la confianza. Mire lo que dice el versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Obviamente entendemos que esta declaración fue hecha antes de la caída del hombre, antes de que el pecado entrara en el mundo, y no había ninguna razón para que Adán y Eva fueran avergonzados. Todo lo que Dios había creado en ese momento era muy bueno, incluyendo los cuerpos desnudos de la primera pareja. Pero el pecado cambió todo esto, como también Génesis 3 demuestra. Desde la caída es normal que las personas se avergüencen de estar desnudas ante otras personas. Es una de las consecuencias del pecado. Sin embargo, dentro del pacto matrimonial, el esposo y la esposa pueden volver a disfrutar de la vulnerabilidad de estar desnudos juntos. El pacto matrimonial, un compromiso de amarse el uno al otro por vida, independientemente de los defectos del otro o de las dificultades que vienen en la vida o la vejez, ofrece un lugar seguro para ser vulnerable entre esta unión. En un matrimonio saludable, el esposo y la esposa pueden llegar a tener la confianza para ser vulnerables el uno con el otro, confiando el uno en el otro, no solamente con sus cuerpos, sino también con sus emociones, temores y pensamientos íntimos. Un buen matrimonio debe ser capaz de ayudarse mutuamente a superar las debilidades y tentaciones, animarse y orar el uno por el otro. Los cónyuges deben tratar de cuidarse y protegerse mutuamente y no explotarse ni lastimarse mutuamente. Deben tratar de apoyarse el uno al otro en todos los sentidos. Deben buscar cubrir las ofensas que van a surgir entre ellos. Sus conversaciones con otros sobre su cónyuge siempre deben buscar honrarlo y nunca derribarlo. Todo matrimonio tiene problemas, porque cada esposo y cada esposa son pecadores. Pero la unión íntima y pactual de un hombre y una mujer ha de ser el lugar más seguro para lidiar con esos problemas y ser vulnerables el uno con el otro, más allá de cualquier otra relación humana en este mundo, especialmente en un matrimonio cristiano, que entendemos el fondo y los propósitos que Dios tiene para el matrimonio. Y este nos lleva al último punto de esta mañana. Quiero ver algunas realidades redentoras con la institución del matrimonio. En primer lugar, vemos que el matrimonio terrenal es temporal. Tan importante como lo es el matrimonio para la sociedad en general y el bienestar de cada persona, el matrimonio no es un fin en sí mismo. Es un medio para proteger a la humanidad y asegurar que siga siendo fructífera, multiplicándose y llenando la tierra.
En otras palabras, llegará el momento en que la institución del matrimonio habrá cumplido su propósito y llegará a su fin. Ese momento, mis hermanos, es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando todos los santos serán resucitados a la vida eterna y todos los impíos serán juzgados y condenados al castigo eterno y la muerte eterna. Y a partir de ese momento no habrá más matrimonio ni más reproducción. Mire lo que dice Mateo 22, versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿A qué se debe eso? Si el matrimonio es tan bueno y hermoso, ¿por qué llegará a su fin? Y la respuesta en parte es porque el matrimonio habrá cumplido su propósito de producir a todos los portadores de la imagen de Dios que Él ordenó que nacieran. Pero lo que es más importante es porque el matrimonio terrenal nunca estuvo destinado a ser eterno, ya que es un tipo y una sombra de algo mucho más grande. Así como los tipos y sombras del Antiguo Testamento que apuntaban, que señalaban a Cristo, cumplieron su propósito y desde entonces se han desvanecido, así será con el matrimonio. Cuando la realidad a la que apuntaba llega a su plenitud al final de los tiempos. Mira Efesios, por favor, 5, versículos 31 al 32. Pablo aquí citando el texto de Génesis dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y después dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Este gran misterio que menciona Pablo es que el matrimonio siempre ha tenido un propósito más profundo. Siempre ha apuntado más allá de la unión de un hombre y una mujer, a la unión eterna de Jesucristo y su iglesia. Incluso desde el principio, antes de la caída de la humanidad en el pecado, Dios no solamente sabía que la humanidad se rebelaría y se volvería en contra de Él, y elegiría la muerte en lugar de la vida, sino Dios también decidió elegir para sí mismo, de dentro de toda la humanidad caída, un pueblo para su propia posesión, para amar y para redimir. Él escogió a un pueblo finalmente de cada tribu, de cada pueblo, de cada nación y de cada lengua, que estarían unidos como un solo cuerpo, la iglesia, con Cristo siendo nuestra cabeza. La unión de una sola carne entre un hombre y una mujer señala la unión espiritual que cada creyente tiene con Cristo, la cabeza de la iglesia, y también con todos los demás creyentes, el cuerpo universal de Jesucristo. Así como un hombre debe dejar a su madre y a su madre a unirse a su esposa, Jesús dejó a su Padre en el cielo y vino a la tierra para poder unirse a su esposa, la iglesia. Mira la oración de Jesús para que todos los miembros de la iglesia sean uno entre sí y uno con Él y con su Padre. Juan 17, 21 a 23. Esta es parte de la oración sumo sacerdotal de nuestro Señor. Él dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo los he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. La razón fundamental, mis hermanos, por la que los esposos
las esposas deben someterse a sus esposos. Es que los esposos deben amar a sus esposas, No es solamente por el beneficio temporal que reciben, aunque realmente es una bendición grande vivir en un matrimonio como Dios lo diseñó. Pero la razón fundamental para hacerlo es que estamos señalando, estamos apuntando a las realidades eternas del Evangelio y la salvación de los elegidos de Dios para su propia gloria. Permítanme leer Efesios 5, el 22 al 33, con este en mente. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará al hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo eso respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Gloria a Dios, mis hermanos. Esa debe ser la motivación mayor, más grande para obedecer a esos mandamientos, viendo que estamos apuntando a la gloria del Evangelio y la salvación. Otra realidad redentora que se refleja en el matrimonio es el amor especial que Dios tiene para sus elegidos. Así como un hombre está llamado a elegir a una esposa entre todas las mujeres del mundo y amarla de una manera especial y única. Por lo tanto, Cristo ama a un pueblo elegido por Él, para Él, por su Padre, de una manera especial y única. Y así como un hombre no ama a todas las mujeres de la misma manera que ama a la novia que ha elegido, así Dios no ama a todas las personas de la misma manera que ama a su pueblo elegido. Ciertamente Dios tiene un amor común general para todos. Da sol, da lluvia, da muchas bendiciones, incluyendo las bendiciones de la familia, del matrimonio. Pero Dios tiene un amor especial y única para su pueblo escogido, mis hermanos. ¿Te das cuenta de que Dios escogió soberanamente a un pueblo en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ese es lo que dice Efesios 1, 4 al 6. Cristo vino a la tierra con una misión específica para buscar y salvar a su pueblo, su iglesia, su novia. Gloria al Señor. Vamos a leer también Juan 6, el 39 a 40. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué le dio el Padre al Hijo? ¿Qué es lo que Cristo resucitará en el día postrero? Y la respuesta es su iglesia, el pueblo escogido y redimido de toda la tierra. ¿Y quiénes son aquellos a quienes el Padre escogió y dio a su Hijo? Según este texto, son los mismos que al final miran al Hijo y creen en Él para vida eterna. Cada uno de esos, los elegidos, las ovejas de Cristo que oyen la voz de su pastor, serán resucitados en el día postrero, sin excepción alguna. También volviendo a la oración de Cristo en Juan 17, versículo 24, vemos Cristo dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Este amor que el Padre tiene para el Hijo es la razón por que la iglesia está salvo. Somos un regalo para su Hijo, la novia de su Hijo. Y Cristo es un Salvador perfecto y nada de su sangre fue derramada en vano. Todo propósito por el cual vino se cumplirá. Y aunque su sangre era suficiente para salvar a todos los hombres, sin embargo, el propósito de Dios era salvar eficazmente a su pueblo escogido de sus pecados, para la alabanza de la gloria de su gracia, y dejar el resto de la humanidad a seguir en su propia rebeldía para su justa condenación, para la alabanza de la gloria de su justicia. La verdad, mis hermanos, cuando escuchamos a estas cosas, es que deben humillarnos, porque ninguno de nosotros llegaría a Él si no fuera por su gracia soberana. Naturalmente no podemos ni queremos venir a Él. Es solo cuando el Padre nos atrae al Hijo que un pecador se arrepiente y crea en el Señor. Mire lo que dice Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así regocijémonos, iglesia, de que el Señor le haya agradado escoger a pecadores como nosotros, por indignos que seamos, para ser salvos y unidos a su Hijo para siempre. Y que éste sirva como una poderosa motivación para tener matrimonios y vidas que señalan y reflejan la gloria del Evangelio del Señor Jesucristo. En tercer lugar, otra realidad redentora. Aunque la verdad acerca de Cristo y la iglesia representada en el matrimonio es un misterio que no se declaró explícitamente hasta el Nuevo Testamento, sin embargo hay vislumbres incluso aquí en Génesis. Y uno de esos destellos creo que vemos en la forma en que Dios hizo a la mujer de la costilla de Adán. Vamos a volver una vez más al versículo 22. Dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. La palabra hebrea que se traduce hizo en la Reina Valera es la palabra bana. Y adivina qué realmente significa esa palabra. Literalmente significa Dios edificó o construyó a la mujer. Dios edificó a la mujer de la costilla de Adán. Y esto parecería algo muy extraño de decir, excepto por el gran misterio del matrimonio que se revela en el Nuevo Testamento. Si el matrimonio señala en última instancia la relación entre Cristo y su iglesia, entonces edificó es una palabra perfecta para usar aquí. Porque la esposa de Adán
No solo recibió vida de su costado herido, y luego fue edificada por Dios para convertirse en la novia que Él quería que fuera, perfecta en todos los sentidos, sino la esposa del postrer Adán, Jesucristo, también recibió vida de su costado herido y está siendo edificada como la iglesia, la novia de Cristo, todo lo que Él quiere que sea, y al final será perfecto en todos los sentidos. Gloria al Señor por esa realidad. Así como Dios edificó a Eva en el principio, así Dios está edificando a su iglesia, la novia de Cristo. Esa misma palabra se usa con respecto a la iglesia. Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pablo también utiliza esa palabra en Efesios 2, 20 al 22, hablando de la iglesia. Dice que estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En la gran cena de bodas del Cordero, cuando se consuma el matrimonio entre Cristo y su iglesia, seguramente se proclamará que el Señor Dios edificó a la mujer, la iglesia, y la trajo al hombre, Jesucristo, su esposo. Y finalmente, para terminar, así como el primer hombre y la primera mujer pudieron ser completamente vulnerables, expuestos en la presencia del otro, sin vergüenza alguno, así nosotros, la iglesia, podemos entrar en la presencia de Cristo con confianza y honestidad. La iglesia no necesita esconder nuestra desnudez de Cristo. Aunque nuestros pecados fueron y son vergonzosos, y naturalmente nadie quiere venir a Cristo, la luz del mundo, porque nuestros pecados serán expuestos. Sin embargo, el Evangelio nos permite acercarnos a Él con honestidad y humildad y estar completamente expuestos ante Él. Nunca podríamos estar en la santa presencia de Dios separados de Él. Pero Él tomó nuestros pecados vergonzosos sobre sí mismo y fue cubierto de nuestra vergüenza mientras colgaba desnudo ante los ojos de un mundo burlón, expuesto a la santa ira de Dios, la ira que nosotros merecíamos. Pero no solamente tomó nuestro pecado y nuestra vergüenza sobre sí mismo, sino también nos da su perfecta justicia. Y la vergüenza que una vez nos alejó de Dios ha sido expuesta y tratada de una vez y para siempre, para que podamos ser unidos con Él ahora y para siempre. Espiritualmente, mis hermanos, podemos tener una comunión íntima y honesta con nuestro Señor, sin estar avergonzados. Y aunque todavía tenemos un remanente de manchas, ahora por la corrupción restante de nuestra maldad, pronto llegará el día cuando todo rastro de pecado y vergüenza será completamente borrado, mientras somos glorificados y hechos perfectamente justos y santos. La justicia perfecta que ahora tenemos legalmente por fe en Jesucristo nuestro Señor, en ese día glorioso tendremos en la realidad, ya que toda mancha de pecado desaparecerá para siempre. Y viviremos eternamente sin pecado, sin vergüenza, en la presencia de nuestro Esposo y Redentor, Jesucristo. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Oremos. Alabado sea, Señor, por su gracia soberana, su bondad, su evangelio.
Ciertamente, Señor, no estaríamos aquí en tu presencia si no fuera para ese amor eterno que tenía para su Hijo y como consecuencia para nosotros, la novia, los santos escogidos por gracia. Entendemos, Señor, que no nos escogió por ningún mérito propio, por nada en nosotros, sino a pesar de nuestra maldad y nuestro pecado vergonzoso, para glorificar a tu santo nombre y mostrar que eres un Dios misericordioso, que perdona los pecados. A la luz de todo esto, Señor, anhelamos que tú recibes la gloria que mereces, que tú recibes la alabanza que mereces de su pueblo escogido y salvado. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados y maldades. Perdónanos por todo que hemos hecho en contra de su santa ley y todo que fallamos de hacer, sabiendo que es un deber de nosotros. Ten misericordia, Señor, de su pueblo y ayúdanos a vivir vidas dignas del evangelio de nuestra salvación. Ayúdanos a tener matrimonios que te traen gloria a tu nombre y son fieles a apuntar a Cristo y ser un medio para que otros también lleguen a conocer a Él. Recibe la gloria en esta mañana, Padre. Todo es para ti, para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén.